Como siempre, con dos muy buenos amigos, a los cuales ya saludo. Asier, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Javier, ¿qué tal? Todo bien, ¿Todo bien? todo bien. Bueno, que decía que estábamos hablando aquí de las encuestas estas que habían salido y que yo tengo mi forma muy peculiar de hacer mis números cara a las estadísticas, siempre. Bueno, y yo me fío de las mías, y que efectivamente me decía, sí, pero tú eres... No, hombre, sí que tengo... Siempre hay un baremo, ¿no? Que, a ver, acertar es muy difícil. Esto es muy difícil. Cuando hablamos de personas y formas de pensar, hay quien acierta. Esto es muy complicado, muy complicado. Pero sí que es verdad que, bueno, que siempre ahí ando, no hay una gran... Pero porque yo tengo una hoja de Excel en la que tengo todas las selecciones desde hace, creo que 15 años aproximadamente, así en tablas, y hago pues mi proporción, hago mi desviación, por ejemplo, con la abstención más o menos, calculo más o menos el promedio de los últimos años, ¿no? Meto el índice poblacional que tiene derecho a voto, es decir, que los nuevos votantes que acaban de cumplir los 18 años, esa población, que ese dato también existe, se puede coger, se pone, lo pongo más o menos y bueno, pues ahí hago una componente, y bueno, pues es con la que yo me... Oye, pues ya nos pasan estos esa es mi previsión. Tienes el margen de error. Sí, hay un margen de error. Sí, el margen de error. Interesa. Sí, bueno, los márgenes de error es importante porque los más menos, bueno, ya sabes cómo funcionan las hojas de Excel, además se pueden hacer muy bien. Esos más menos yo los tengo calculados entre el 10-12%, siempre un 10-12%. Y no es un dato mío, es un dato que además se utiliza en todos los sociómetros, ¿vale? Es un margen de error que andan todos entre el 9, exactamente el 12%, 9 y 12%. Pero ya que nos contarás cómo te influye Podemos. Bueno, esa es la gran duda, pero bueno, es una duda, tampoco, a ver, que yo al final lo hago para yo tener mi... Y luego sí que es verdad que el día de las elecciones voy haciendo las correcciones, que con los datos van saliendo en la pantalla, hago mis correcciones. Me gusta mucho el día de las elecciones por eso, porque es un día de mucho juego para mí, porque hago mis cálculos. Bueno, hablaremos contigo el día posterior. Vale, sí, ese día hacemos... Bien, vale, sí, está bien. El mismo día os dejo que me mandéis WhatsApps, lo que queráis. Bueno, yo os proponía ayer un par de temas. Javier me propuso un tema que no te he dicho nada ayer, pero Javier me proponía un tema, hablar de las redes sociales, porque él tiene su guerra personal en las redes sociales. Luego me hablas de tu guerra personal, bueno, las comentas tanto con Asier como conmigo y la hacemos partícipe a todo el público que nos ve ahora, ¿no? Pero sí que luego hablamos de las redes sociales y hablamos un poco de esa guerra que tienes personal ahí, ¿vale? Sí, yo creo que sí. Ya. Se podría ampliar un poco, pero bueno. Bueno, luego lo dejamos ahí, Sí, es un poco para el final lo dejamos, ¿te parece? Cuando quieras. Bueno, ayer sí que es verdad, nos sorprende, y hoy algunas declaraciones más hemos leído y hemos estado escuchando. Tuvisa tiene problemas de financiación importantes, quiero decir, teóricamente, y así lo ha denunciado EH Bildu, si de aquí a septiembre no se resuelven ciertos aspectos económicos, Tuvisa puede tener que incluso que cerrar líneas. Y esto es lo más grave, es decir, que la noticia es que haya líneas que no puedan ser ni salir a la calle, autobuses que no puedan salir a la calle. Es decir, la noticia es, para mí, cuando menos preocupante, la conocíamos ayer, Bildu dice que los urbanos de Vitoria agotarán su presupuesto en septiembre. O sea, que el cálculo presupuestario que estaba hecho, hasta, digamos, de un ejercicio completo, no llega. Sí, bueno, más concretamente, más que Bildu dice, es un informe que ha hecho Tuvisa. Bueno, Bildu lo ha puesto en... También se va a hacer público ese informe y obviamente lo tendremos físicamente, sí. para verlo. Sí. Entonces, en el cual aparece el tema de que a finales de septiembre Tuvisa se queda sin dinero y que incluso Tuvisa propone o que se suba un 85%. Que es una barbaridad. El billete, una barbaridad. Pina, el presidente de la representación de los trabajadores, ya ha dicho que eso es imposible, vamos, o sea, que es inviable ahora mismo. Bueno, consecuencias de recortes, consecuencias de gestiones que yo dejo en entredicho, ya veremos los números. Pero la verdad es que, hombre, pinta mal porque la solución es o subir el 87, como has dicho, sí, o echar mano de los fondos de Anvisa. Entonces, claro, vestir un santo, un santo para vestir otro, no sé. Yo la pregunta que me hago, y digo de verdad, la pregunta que me hago es, cuando hacemos los presupuestos y hacemos, digamos, todo el reparto de lo recaudado en el ayuntamiento, yo entiendo que se hace un presupuesto, vamos, yo creo que los que más o menos hemos manejado alguna vez un presupuesto, decimos, bueno, presupuesto para este año, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, y esos cargos están en función de un histórico, de un momento, de la actual situación económica, de todo.
y si los trabajadores, gasoil, seguros, tal, ¿no? Entiendo yo que eso es así, ¿no? Y dices, bueno, y dices, y esto es hasta final tanto, tenemos que ingresar tanto, sabemos que es deficitario, el ayuntamiento tiene que poner tanto necesitamos. Pero, joder, yo no sé, me ha sorprendido ver este dato, 2,5 millones. A mí me ha disgustado, más que sorprender, porque también es cierto que te pones a pensar un poco y yo entiendo que es muy probablemente, y repito otra vez, tenemos que ver los números, pero muy probablemente sea una argucia, diría yo, que se hizo a la hora de realizar los presupuestos para este año, pues bueno, por todo el debate de acuerdo presupuestario que siempre hay en el ayuntamiento y por no poner un dato que pudiera echar por tierra sus planteamientos. Es decir, si hacen un cálculo bien hecho o que entendamos esté de acuerdo a lo que es y a lo que parece que ahora va a ser, indudablemente los demás grupos municipales se le hubieran echado al cuello. Entonces, yo creo que ha sido un presupuesto falso, al que no se llegaba en base a todos los recortes que ha habido y que, bueno, pues en algún momento tiene que salir a la luz. Sale a los 3 meses de empezar el año. Un informe de gerencia, porque claro, es que hay que ir pensando en hacer algo. Gerencia, creo que la gerente de Tuvisa es una técnico municipal. Quiero pensar que algo sabrá, ¿no? Y que lo habrán hecho en condiciones. Hombre, este informe es un informe demoledor, pero hasta donde yo conozco del informe es un informe demoledor. ¿Pero dónde estaban esos informes antes? ¿Cómo se ha hecho un presupuesto tan mal hecho? No lo sé, a mí todo me suena muy, muy raro. Borja Belandia... A mí me da miedo, por ejemplo, con el tema del presupuesto, que lo hayan podido falsear a sabiendas que no llegan a final de año y que ahora lo utilicen para justificar una subida en el precio del billete en el autobús o una reducción de líneas, diciendo, es que no hay dinero. Bueno, tú cuando lo presupuestaste ya sabías que no llegabas a diciembre, que tenías que reforzarlo. Ahora no vengas diciendo que la caja está vacía y para justificar pues que suba una barbaridad el precio del billete o que incluso puedo llegar a quitar líneas, vamos. Porque en estos momentos la línea urbana, o sea, es un servicio básico, quiero decir, y sobre todo en una ciudad que ha crecido bastante, que tenemos barrios como Salburúa, como Zabalgana, que donde la comunicación interurbana es más importante que hace 20 años, que de alguna forma era más fácil, pues andando, podías llegar a casi todos los sitios, hoy ya es mucho más difícil para llegar a ciertos barrios, ¿no? Eso es lo que hablábamos hace poco, ¿no os acordáis? Comentamos el tema de cómo había crecido Vitoria y que el crecimiento de Vitoria, ahora se habla de la redensificación, que hay que redensificar, crecer hacia adentro porque es importante por el tema de los costes y tal, no sé qué, y este es uno de los costes de los que se hablaban. Claro, que llevar los autobuses de una punta a otra, desde el centro de Vitoria a Zabalgana o Salburúa, que es, a ver, que era costoso ahora Mariturri, fíjate con el tema de los servicios, con el tema de basuras y demás, con Mariturri, fíjate. O Arcayate. O Arcayate. No, pero que en esos barrios es increíble. Arcayate está... Redensificar es muy complicado, lo que no se puede hacer es no construir más o no extenderte más, pero ahora mismo que... No, hay que crecer hacia ya, adentro. pero lo que tenemos, hay que sacar lo que tenemos. O de acción de los autobuses va a ser parecido, o tiene que ser parecido. Yo lo que sí que propondría desde aquí es que los 50 euros que se ha sacado Maroto para los ancianitos, pues también ayudarán a eso, no sé, mitad y mitad, es irónico, indudablemente, pero es que por un lado estamos diciendo ahora que hay que meter más dinero en Tuvisa, que después de una gestión, por lo que veo, mala. Gestión de presupuestos como gestión de... Porque si ahora en septiembre nos vamos a quedar colgados y hay que alimentar más, es que la gestión se está haciendo mal. No sé, pregunto, ¿no puede ser que y realmente...? La gestión lleva 4 años quien lleva, ¿no? Alguna culpa tendrá. Yo por ejemplo, mi experiencia personal, o sea, lo que me afecta a mí a nivel personal, yo vivo en Mariturri y yo no tengo carga de conducir, entonces soy un usuario habitual del autobús, sí, claro, sí. O voy en autobús o vas en bicicleta. O voy en bicicleta, porque andando ya tienes igual del centro igual 40-50 minutos. Entonces claro, para mí es una cuestión básica del día a día el poder tener un servicio público de autobús un poco que funcione, ¿no? Porque es que si no te quedas ahí aislado en unos barrios que son nuevos, que todavía no tienen una vida... Servicios, pocos servicios, sí. Porque en mi trozo de Mariturri lo único que hay es bares y una panadería, no hay movimiento, tienes que ir a otras zonas y necesitas, sí o sí,
un buen servicio de transporte urbano. Sin duda. El caso es que es complicado, ¿eh? Es decir, yo esta mañana escuchaba en la radio a los distintos portavoces y me he quedado con las declaraciones de que fue el gerente durante un tiempo corto, que fue Borja Belandia, del PNV, y hombre, que él sí que conoce la casa bastante bien, porque ha estado gerente durante un tiempo, un impasse entre la salida de Marian Castellanos y que Idoia Garmendia cogiera la responsabilidad política. De alguna forma estuvo... Y hombre, sí me preocupa que alguien que conoce los números diga que en algo se ha hecho bastante mal, ¿no? Es decir, y lo dice alguien en función de un informe que, como tú bien dices, que de un técnico que es del ayuntamiento y que dice que, a ver, o sea... Bueno, el responsable es un técnico, quiero decir. Sí, la responsabilidad... Sí, la responsabilidad de ese informe la ha hecho un técnico. No puede tener, se supone. No, ese informe no. Ese informe es un informe totalmente imparcial, es un informe técnico. Y si hacemos, la idea pues es, a mí me dicen que es un político el gerente que está ahí, pues la idea primera es esa, bueno, sí, no sé. Vamos a taparlos ahora, a maquillarlos y luego ya veremos qué hacemos. No sé. Desde luego también es cierto que si es así, igual hasta le desacredita como gerente, porque presentar un informe que unos presupuestos que además creo que eran 24 millones, no me acuerdo, estuve intentando ver las cifras ayer, que por cierto me costó un montón encontrar según y qué cosas. Ya el año pasado, del 2014 al 2013, hubo un déficit, creo que es un 1 y pico %, que son los datos que hay en la web del ayuntamiento. Sí. No hay ningún otro dato más que el presupuesto de este año, y supongo que hoy se harán públicos y veremos, ¿no? Pero sea como fuere, si es así, en septiembre nos quedamos sin dinero, pues realmente la gestión ha sido mala. Hombre, no nos vamos a quedar sin dinero seguro, porque no se puede paralizar Tuvisa seguro. No, claro, pero... Es decir, ahora lo que hay que ver es de dónde va a salir ese dinero. Claro. Bueno, va a ser siempre... Yo aquí me haría dos preguntas. Una es, ¿por qué estamos en esta situación? Esa es la primera pregunta que yo me plantearía. ¿Por qué estamos en esta situación? La segunda que me plantearía sería quién es el responsable de la situación. O sea, primero, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Quién es el responsable de la situación? Y la tercera, más importante, ¿de dónde van a ser los fondos de septiembre hasta diciembre para cubrir el año? Son las tres preguntas que yo me haría. Y evidentemente son las tres preguntas que yo creo que todo el mundo se debe de hacer y plantear de forma, creo que, si me lo permitís, coherente, ¿no? Es decir, no sé, que los pies en el suelo, de alguna forma, ¿no? Porque sí que es verdad que los datos son los que son. El informe es un informe que es totalmente imparcial, que es un informe que viene de un técnico que es el que dice, mire, o sea, tenemos este problema, lo pone encima de la mesa, pero hay gestión, y hay una gestión que alguna responsabilidad tiene que tener en todo esto. O sea, en la empresa sí se exigen responsabilidades. Se destituye al gerente por una mala gestión económica, no sé, se hace lo que se tenga que hacer, pero responsabilidades, por supuesto. Incluso ha habido empresas a que a los gerentes o a los directivos les han hecho poner el dinero que de alguna manera, bueno, no lo sé. Lo que yo tengo bastante claro, y creo que todos, que el dinero, si tiene que salir, va a ser de los ciudadanos, de la ciudadanía. Eso está claro. Sea por Anvisa o sea incrementando la tasa. Lo que sí que es cierto es que el incremento del billete, y más en un 80 y pico %, vamos, no sé, eso es del juzgado de guardia. No puede ser. No puede ser porque hay mucha gente que utiliza... Hemos ampliado líneas. Hemos sacado una línea más de Tuvisa. Hemos comprado flotas nuevas. Porque estamos en ello, sí, estamos en ello. Siempre hay que ir comprando. Sí, pero a ver, es a lo que estamos hablando. Es decir, que, a ver, ¿cómo salimos del agujero en el que estamos metidos, Se me hace complicado, y ya no es cuestión de sacar 5 millones de euros de Anvisa o de no sé dónde, si hay que sacarlos porque al ciudadano no se le suban las tarifas, mira, pues habrá que sacarlos. Otra cosa es que, repito, yo creo que ya no es cuestión de criticar dónde salga el dinero, porque hay que sacarlo, o sea, una cosa está clara, no lo vamos a poner los ciudadanos. Pero está claro que esas tres preguntas que yo hacía son fundamentales, ¿no? Que son las que yo creo que... Con el tema del problema viene fundamentalmente dos cuestiones. Desde mi punto de vista viene mala gestión económica y recortes económicos en esas partidas presupuestarias. Y a mí lo que me preocupa es que igual, imagínate que en vez de un 87% dicen no, tranquilos, lo vamos a subir un 50%. Claro, entonces, uy, qué bien. Uy, qué bien. Ya no son 87. Y nos dan un hachazo y nos suben un 50%, no un 87%. Claro, vamos a unos precios, vamos. De todas formas, me parece curioso el comentario
este hombre de Bildu cuando denunció esto. De Pina, sí. Pina. Después de mayo nos tendremos que poner a solucionar este tipo de... O sea, ya estamos, ¿no? O sea, bueno, si ganamos, pues lo... No, hombre, yo Después de creo que hay que no sé. ponerse ahora. Olvidémonos de otra historia. Bueno, yo creo que ahí lo que se refería es a si Bildu gana las elecciones... A eso me refiero. Es decir, supongo que ahora ese problema se tiene que tratar hoy. Claro. Y todos los grupos políticos lo van a tratar hoy. Realmente no van a hacer, bueno, pues en mayo lo hablamos. No. Hoy en día se van a poner. Otra cosa es que ahí, por ejemplo, yo lo que planteaba es si Euskal Herria Bildu llega a ganar las elecciones, pues nosotros... Sí, esto lo hubiera dicho cualquiera, ¿eh? No son ellos. O sea, es que son... Bueno, Pina también pidió ayer explicaciones del por qué no se le había sancionado al chofer, que no dejó subir con el burka al autobús, el por qué no se había... También salió ayer, en la comisión también salió, ¿no? El por qué, ¿no? Y bueno, las explicaciones porque no hay que, sin más, no se le debe sancionar al chofer. Está en contra además del informe que ya conocíamos, un informe que sí que aconseja la sanción al conductor, y parece ser que lo que ha primado ha sido la palabra o la expresión miedo, ¿no? Que el hombre tuvo miedo y que, claro, que ante el miedo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Parece ser que es un poco... Lo privado es la posición del alcalde, quiero decir, bueno, claro, bien. Radio Vitoria lo dejó muy claro, él dijo textualmente, me da igual lo que ponga ese informe, ese chofer no va a ser sancionado. Entonces, en el momento que el alcalde ya parte con esa posición, no hay más que hablar. No hay más que hablar, vamos. Es como la ha hecho campaña. La ha hecho campaña el conductor de... Involuntariamente, probablemente, no quiero decir que... No sé, pero la ha hecho campaña, entonces ¿cómo le van a sancionar? Al contrario. Bueno, ayer se estrenó la estación nueva, la estación de Gasteiz. Una buena noticia, ¿no? Sí. 22 años después tenemos una estación nueva en Gasteiz, una estación, bueno, oye, que ayer todo eran bondades, todos los políticos hablaban bondades de esa estación, desde Urkullu, Javier de Andrés, Maroto... Y los medios. Y los medios. Una estación a la altura de Vitoria. Una estación, 500 y pico metros. Una estación a la altura de Vitoria. El alcalde utilizó la expresión una estación a la altura de la capital de Euskadi. Urkullu no habló de la capital de Euskadi, no mencionó la capital de Euskadi para nada, ya lo tenía claro que ese mensaje no podía darlo. Y Javier Andrés pues habló de, efectivamente, pues una estación que ya era hora, ¿no? Que por fin tenemos una estación como Dios manda en Gasteiz, ¿no? Después de tantos años. El tema de la estación de autobuses es curioso, porque creo que es una metáfora interesante de lo que ha pasado estos 4 años en Gasteiz. Un inicio de legislatura en el cual dos partidos absolutamente diferentes, como el Partido Popular y Euskal Herria Bildu, llegan a un acuerdo para la creación de la estación de autobuses, que yo creo que es un acuerdo positivo y que la ciudad lo necesitaba de alguna manera, desenredar el tema de la estación de autobuses que llevábamos coleando una barbaridad de años desde el problema que ocurrió en la calle Francia, ¿no? Y ese inicio de legislatura donde se parecía, joder, aquí hay gente diferente que puede llegar a acuerdos en base a un bien común, y ver cómo hemos acabado la legislatura con un alcalde crispando a la sociedad gasteiztarra, y es joder, era un buen punto de inicio cómo empezamos la legislatura buscando puntos de acuerdo entre ideologías muy diferentes, y la hemos acabado en una guerra abierta abanderada por el alcalde con todo este tema de las ayudas sociales y demás. Y es terrible que ese recorrido que hemos hecho ha sido hacia atrás y no hacia adelante. Bueno, curiosamente también hubo acuerdo a finales de la legislatura anterior, porque este fue uno de los argumentos de varios partidos, argumentos de campaña, diría yo, interesados totalmente, porque a finales de la legislatura pasada el planteamiento del PSOE era hacer en Arriaga la estación, sí, que yo entiendo mucho más, no soy técnico, pero por lógica la salida-entrada sería más fácil, iría en detrimento de un parque, sí es cierto, pero si tú ves el proyecto, la lejanía que hay a los edificios, que a efectos de contaminación, 600 autobuses diarios, creo, entonces siempre va a quedar mucho más mitigado, ¿no? Por ejemplo, tenía, como todo, sus pros y sus contras, un proyecto y otro. Con la cantidad de zona verde que hay en Vitoria, y seguramente los ecologistas me llamarán loco, pero
Bueno, esto también era una zona verde, donde estaba la estación de autobuses. Menor que el parque, pero era una zona verde, queramos o no. Entonces, para mí era mucho más lógico aquello. Pero bueno, a lo que íbamos, era un planteamiento o una bandera de campaña, junto con el Bay Center, que es lo que le dio la alcaldía a Maroto. Eso, vamos, lo tengo clarísimo. Fue una campaña demoledora. Entonces, esa estación de autobuses que creo, personalmente pienso que hubiera estado mejor allí, está aquí, vale, perfecto. Si yo ahora si sacamos una foto a la calle Donosti, a la entrada, salida, estación de autobuses, y solo a la calle, sin que se vea el gobierno vasco a un lado, esa calle puede ser de cualquier país, no digo tercermundista, pero ¿habéis visto los volardos estos que hay, el carril bici, la mezcla que hay en las rotondas, volardos? O sea, es alucinante. A mí me da mucho miedo, sinceramente. Yo además vivo en la zona y a mí no me gusta para nada. La calle Donosti desalojaba muy bien antes, se movía bastante, pero ahora están quitando 2 carriles, uno, rotonda solamente una línea, en medio meten carriles bici, o sea, es un cacao. Y por ahí quieren hacer una parte del desalojo de autobuses. Yo sinceramente te digo, me parece horroroso el planteamiento. Pero bueno, oye, me puedo equivocar. Vamos a ver, igual yo el lunes ya tengo que coger el autobús y también lo suelo coger normalmente. Vamos a dejar igual una semana el lunes a ver qué problemas da, si funciona, si no funciona. Hay que esperar. De todas formas, lo que decía antes de la campaña, les está valiendo ahora también de campaña. O sea, la estación de autobuses es uno de los elementos que más rentabilidad ha dado al partido del gobierno hoy. Bueno, hay que decir... Los comentarios que había ayer eran graciosos. Bueno, hay que decir las cosas, porque las cosas hay que contarlas como son. La estación se hace ahí, pero vamos a ver cómo está la financiación, porque ayer se decía, no, porque la estación y tal, porque el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, porque la Diputación, porque no sé quién, y al final sale alguien del gobierno vasco y dice, oiga, espere, que el 80% es una apuesta al gobierno vasco. O sea, que si ustedes han decidido hacer la estación ahí y se ha hecho, no es porque ustedes pueden tener ideas maravillosas, pero si no tienen dinero para hacerlo y el gobierno vasco no hace una apuesta clara por la estación, no se hubiese hecho la estación. O sea, alguien tuvo que decir el gobierno vasco salir ayer a hacer este tipo de declaraciones. A ver, vamos a ver. Porque alguien ya quería hacer campaña, con el tema de las campañas, que todo el mundo se quiere apuntar el tanto. Y tú, hay una cosa que además has apuntado muy bien, ¿no? Y decías, ¿no? Y el tema del debate que viene del tema del Bay Center, cuando el tema del Bay Center en sí, no y tal, que H. Bildu junto con PP efectivamente se ponen de acuerdo que no se puede hacer esa infraestructura porque económicamente hubiese roto la ciudad económicamente. ¿Y cuántos millones? Creo que fueron 50 los que se quedaron en ese agujero, que la gente no lo sabe. No, sí lo sabe. Lo que pasa es que pasa es que la gente, yo creo que la gente lo que hay que hacer es recordarle que vienen las elecciones ahora municipales y forales y hay que recordarle lo que han estado haciendo durante 4 años. A ver, yo entiendo que yo como ciudadano a pie, también me considero un ciudadano normal. Pasa que, bueno, pues el hecho de que me mueva todo el día en las noticias me hace estar refrescando constantemente cosas, ¿no? Pero yo entiendo que la gente que la política no la vive al día a día pierda la perspectiva durante 4 años de cosas que han ido pasando. Está claro, creo que hablábamos hace poco, si sacásemos las cuentas de lo que nos han hecho perder los partidos, ya no pongo siglas, los partidos en los últimos, creo que 3 legislaturas, las últimas 3 legislaturas en Vitoria, el dinero que hemos perdido los vitorianos, que digamos, yo lo llamo perder, el dinero que los políticos se han gastado sin que haya... Bueno, serán los partidos que gobiernan, ¿no? Sí, no, pero también ha habido, cuidado, porque también la responsabilidad de la oposición, ¿cuál es? También hay responsabilidad, obviamente. Porque a mí me hace mucha gracia, hay una cosa que me llama la atención en este tipo de argumentos, a ver si la compartimos o no. Pero a mí me hace mucha gracia cuando uno llega al poder y dice, no, es que fíjense lo que han hecho. Y usted en el gobierno, cuando estaba usted en la oposición, ¿qué dijo? Ah, miren, no, yo ya dije, yo ya denuncié, vale, sí, pero eso es lo que yo quiero. O sea, que, joder, que la oposición... En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se puede gobernar una mayoría simple, porque la ley, ayer lo dijo aquí Javier Andrés, yo no lo sabía. Tampoco, voy a decirlo y tampoco lo he indagado, ¿eh? Esto habrá que indagarlo, habrá que saber si es así o no. Pero ayer dijo aquí que, por ejemplo, que para gobernar el ayuntamiento, la fuerza más votada es la que tiene la opción de gobierno y salvo que todas las demás fuerzas, quiere decir, salvo una mayoría absoluta, no se puede quitar al ganador. Es lo que dijo ayer. Sí, me das con esa cara. Yo por eso he dicho, he puesto la coletilla al principio, he dicho que lo ignoro y que habrá que saber si esto es así o no.
Pero si es así o no es así, lo que digo es, cuando tú ves que alguien, la oposición tiene que tener esa obligación de, joder, decir, la responsabilidad de la ciudad recae sobre un político o en otro en función de la oposición, si tiene la mayoría o no. Si Bildu, PS y PNV ven durante toda la legislatura que hay un alcalde que, por ejemplo, en este caso Javier Maroto, no está haciendo las cosas bien, lo normal es que hicieran una moción de censura. ¿Cuál es la responsabilidad de los tres partidos? Pues tan importante como la del gobierno, porque si estos tres partidos, por posiciones partidistas y por posiciones meramente de que no me vean con este color, no soy capaz de velar por los derechos de los ciudadanos, tienes tanta responsabilidad como el que está gobierno, como está el gobierno, así es. También son modelos diferentes, quiero decir. ¿Ves? Pero tú ya metes el matiz de son modelos diferentes. Claro, que quiero decir que son modelos diferentes de ideológico y de llevar adelante los proyectos. Pero entonces no miramos por el ciudadano, miramos por el interés personal, partidista. No, hombre, pero yo creo que está bien que los partidos tengan sus modelos propios. No, y se diferencien entre yo ellos, no, sí, pero con matices, porque yo creo que es lo que yo también digo como argumento. Cuando vamos al Parlamento, yo voto a un parlamentario, a mí no me dejan votar a un parlamentario de Guipúzcoa. Tengo que votar a los parlamentarios que se presentan por los distintos partidos en Álava. Sí. Y digo, bueno, yo tengo que votar aquí a los que me presentan las distintas candidaturas políticas, pero aquí en Álava no puedo votar a un guipuzcoano, a un vizcaíno. Ah, coño, vale, o sea, ¿qué quiere decir? Que si yo voto en Alavés, entiendo que es porque va a representarme a mí en el Parlamento Vasco y los derechos de los alaveses. De hecho, en sus programas hablan, y es que nosotros llevaremos al Parlamento Foronda, por ejemplo, llevaremos tal, y solo hablan de Álava, lo cual quiere decir que lo que estoy diciendo así tiene un cierto sentido de responsabilidad. Lo que no me vale es que luego llegas al Parlamento y el bien general de tu fuerza política predomine ante los derechos de tu electorado en Álava. Mira, hay un artículo, Joseba, hay un artículo en Diario de Noticias, no sé si es de ayer, antes de ayer, de Hayone Said, que sí, es súper recomendable. Yo siento volver a lo mismo, pero yo vuelvo al ejemplo de Cuerda. Y en ese artículo explica perfectamente cómo funciona la política, me da igual, a nivel municipal, parlamentario, cómo hoy en día funciona la política con maquillajes, con grandes eventos, grandes parafernalias, mayores tortillas, etc. Cuando en época de Cuerda se gobernaba de otra manera, se hacían socialmente, primer centro cívico de España, ley de matrimonios homosexuales, bueno, podemos enumerar un montón de acciones súper sociales. Y precisamente José Ángel Cuerda, creo que en su gabinete, digamos, en el ayuntamiento, tenía presencia todas las fuerzas políticas. ¿Todas? Él entendía que puede tener una mayoría como partido, pero que tiene que representar a todo el pueblo. Es que más democrático que eso hay algo. ¿Cómo en su gabinete? ¿A qué te refieres? En el gobierno municipal no existían... No, pero sí, por ejemplo, sí que es verdad que... Concejales de diferentes formaciones. En el gobierno municipal... No, hubo eso es, que ahí estuvo Pachi, por ejemplo, dirigiendo la Policía Municipal, estuvo con el tema también de limpiezas y demás, pero sí, eran cosas muy puntuales. Lo que sí que habría que destacar de los gobiernos del señor Cuerda, de José Ángel Cuerda, habría que destacar que sí que fueron, todos los gobiernos fueron gente muy social, es decir, muy dedicada a políticas sociales y muy humanas. Es verdad que todos los que estaban en el arco político venían de sitios muy concretos, salvo los económicos y algunos jurídicos, todos los demás venían de ámbitos, porque él tenía muy claro que las políticas sociales y los ciudadanos eran lo primero era, digamos, en la pirámide, la parte más importante era esa, es decir, no había cosas más importantes que no fuese la calidad de ciudadano en Gasteiz. Eso es así, eso sí que es verdad. Y las políticas sociales que se hicieron entonces todavía siguen valiendo y todavía seguimos diciendo que son las mejores que hemos tenido y han sido ejemplo. Mira, el otro día con Fernando Fantova aquí decía que en la época de Cuerda, guipuzcoanos y vizcaínos tenían como referencia las políticas sociales, miraban a Álava. Miraban a Álava siempre como referencia, miraban a Álava. Era estatal. El 0,7% de ayuda al desarrollo lo marcó él como primer municipio, que tardaron años y años en que otros municipios a nivel estatal implementaran ese tipo de ayuda.
bueno, pues él contaba con todos, contaba con lo que ahora llamamos oposición, porque tenía que ir a representación del pueblo. Vayamos otra vez a ese modelo. Bueno, no sé, el caso es que yo con el tema de la política es lo que hablábamos antes un poco con el tema de la posición política, ¿no? Lo que deberían de representar los políticos y no representan, y la responsabilidad que tiene la oposición de hacerlo bien y no mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera y ver que exactamente que el espectro que se representa, da igual el foro político en el que hablemos, tiene que ser ese foro de representación social, ¿no? Ese foro, y es el que tiene que mandar. Hubo una temporada, un tiempo que yo pensaba que eran buenas las políticas mayoritarias, fíjate, y ya desde hace ya muchísimos años ya hablo de la transversalidad y de, no, tienen que ser las políticas, tienen que ser y deberían de ser el esfuerzo de todos por el bien común, por el bien de todos y cada uno de los ciudadanos de una ciudad o de una provincia o de una región o de un país. Empecemos por cambiar el nombre de oposición y es mi cuñita. Cambiemos el nombre de oposición y estaremos cambiando ya un concepto. Puede ser. Indudablemente la responsabilidad es de todos los partidos políticos, pero el grado de responsabilidad también es diferente. Y una prueba de ello es, por ejemplo, la estación de autobuses. O sea, que decir, la mayor responsabilidad siempre la tiene el que gobierna, que es el que puede abrir ventanas o puede abrir puertas a la colaboración de otras fuerzas políticas. Y el ejemplo es la estación de autobuses. Llega el Partido Popular y abre la puerta para llegar a un acuerdo con una fuerza diametralmente opuesta ideológicamente a ellos, que es con Euskal Herria Bildu. Si tú abres esa puerta, puedes conseguir efectividad y llegar a ese tipo de acuerdos. Pero si tú en el gobierno cierras esa puerta, es la mayor responsabilidad sí, está claro. del gobierno municipal, o sea, del que tiene la llave, eso es. Pero así es, y tenemos el ejemplo en esta legislatura de la estación de autobuses, hemos visto, cómo hemos acabado, vamos. Pero hemos visto la responsabilidad que tienen, por ejemplo, PNV y PP han tenido la responsabilidad de gobierno, que es decir, de compartir presupuestos. Sí. Y hemos visto la responsabilidad que tenía EH Bildu y PP para la estación. Y hemos visto la responsabilidad que han tenido EH Bildu y PP para el tema del impuesto a actividades económicas. Hemos visto, y es verdad, hemos visto mucha transversalidad en ese sentido, bueno, que está muy bien, pero yo no voy a ese punto. Yo voy más a lo interno. Yo miro hacia adentro. Es decir, el partido político, lo estamos viendo, ¿no? Ayer lo decíamos aquí con Javier Andrés, que era el diputado general, yo le decía, sé, no porque lo diga yo a la cabeza, sino porque es que es una regla general si miramos lo que pasa siempre previo a las elecciones y siempre que hay que negociar un presupuesto que da carácter a la siguiente legislatura. Nunca se cierran acuerdos. ¿Por qué? Pues porque ningún partido quiere verse con un color mezclado con el otro, porque tiene que empezar ya a responder a sus bases. Tiene que empezar a decir a los de su color, no llego a acuerdo, que se vea la ruptura clara para que cada uno, pero lo hacen todos, o sea, no lo hace uno, lo hace el PP, lo hace Bildu, lo hace los socialistas, lo hace el PNV, lo hará Podemos, lo van a hacer todos, esto lo hacen todos. Vale, enemigo ni agua. Vale, y esa es la pena, para mí esa es la pena, que ahí se ve claramente que lo único que miran son unas siglas, unos colores y tal, y que cuando se tienen que debatir, y esta es la clave, aquel voto que no, ese voto que ni tiene color, ni se sabe y que oscila tanto que puede dar un poder a otro, ahí es donde dicen, aquí a ver cómo llegamos a estos, a ver cómo, y es donde nos rompemos la cabeza con propuestas, intentamos encauzar, pero a mí me da pena que eso sea así, a mí sinceramente. Yo creo que perdemos los ciudadanos. Hay diferentes entre los partidos políticos y hay partidos que refuerzan más una posición de buscar lo que tú dices y hay otros que están más abiertos a otro tipo de cuestiones. No, yo sí la hago, pero claro, yo sí la hago pues porque a mí sí me da la sensación que, repito, yo creo que perdemos los ciudadanos. Yo creo que el que pierde siempre es el ciudadano. Yo creo que el día que podamos, el día que yo pueda elegir a uno de Bildu, a un socialista, a uno del PNV, a uno tal, para gobernar y hacer una lista, o el día que digan, no, mire, ustedes pueden votar a los partidos, pero los proyectos también lo van a poder votar. El día que yo pueda votarte a ti, Asier, y que diga, ostras, es que Asier me viene con una propuesta cultural de no sé qué. Mire, yo a Asier no le voto como político, pero sí voto su proyecto.
y voto y que pueda obligarle al candidato sujeto a ser alcaldable o diputado, o lo que sea, a obligarle a que a través de sus políticas tenga que llegar a acuerdos con los que tienen unos programas o unos proyectos determinados, eso es una forma de canalizar y de gestionar y de obligar al político a esas transversalidades, políticas transversales y económicas y acuerdos sí o sí, porque el ciudadano ha dicho que quiere eso, eso y eso, y quiero que lo haga este y este, eso sería lo fantástico, porque esa pluralidad se podría dar, pero claro, ahí el político pierde mucha capacidad digamos, de manejo. Yo no iba a llamar a manejo, tiene otra expresión. Nosotros en la economía del bien común proponemos esto, una de las ideas. Es que yo encantado iría a votar todos los meses, pero a votar propuestas, no a votar partidos, a votar propuestas que salgan, y propuestas de calado importantes. Pero eso tiene que ver con el modelo de participación, los cauces de participación que en estos momentos tiene la gente en la política municipal. Pero vayamos al fondo. Nosotros siempre hablamos de que esto no es una crisis de valores. Se ha repetido en mi vida ya 3 veces, 3 crisis. Si hacemos las cosas igual, volverá a venir otra crisis, eso es impepinable. Estamos hablando de que esto es una crisis de valores, que se están perdiendo los valores, a todos los niveles. Entonces, lo que para las empresas y el ciudadano en general, el objetivo es el dinero, y entendemos no el bien común, cuando debería ser el dinero un medio, todo tiene que ser sostenible económicamente, eso es indudable, pero no tener como Dios el dinero, ir hacia el bien de todos, tú, yo, cada uno en nuestro punto. ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo de un político? ¿Qué más claro que es el bien común? Pues no, es el interés de partido. Entonces, ahí estamos. Y el interés, pese a quien pese, se han perdido los valores. ¿De qué tanta corrupción? Vale. ¿De qué tanta historia? Pero, entonces, tenemos que volver Javier, un poco atrás. Y Cuerda, repito, y con esto acabo, encarnar esos valores. bueno, vamos. ¿qué te pasa con las redes sociales? Y tienes que ser muy breve, porque estamos fuera de tiempo ya. ¿Qué te pasa con las redes sociales? No, pues bueno, que las redes sociales se utilizan, estamos hablando otra vez de lo mismo, sin escrúpulos, de la manera más barrio bajera del mundo, y ya somos muchos los que estamos denunciando el bloqueo por nuestros comentarios nunca faltones, eso lo puedo asegurar, yo soy testigo de unos cuantos y soy creador de otros cuantos. Se bloquea, y que lo sepa todo el mundo, se bloquean los comentarios, ya no digo hirientes, que quizás les hiera, claro, pero comentarios críticos, que están criticando una gestión, que están criticando un punto determinado, etc. Estoy hablando de redes sociales, por ejemplo, como Facebook, que es demencial, es demencial. ¿Cómo se puede bloquear a alguien porque diga algo? Un político no puede hacer esto, y se está haciendo, se está haciendo. Concretamente a mí, el señor Maroto me borró ya hace tiempo de su perfil, y el perfil nuevo que ha creado para estas elecciones ha borrado comentarios. No los ha borrado, miento, los ha escondido, porque ayer mismo me había borrado un comentario, me había bloqueado para no poder hacer más comentarios, y hubo una denuncia general con más gente que hablamos en redes de este tema y que le había pasado lo mismo. Hoy a la mañana me levanto y me encuentro con que estaba desbloqueado y mis comentarios habían aparecido. Bueno, no puede ser que haya habido un error. Es una vergüenza. No puede ser que haya habido un error. Esto lo ha dicho Maroto 1000 veces y tú lo sabes. No hay un error. Cuando yo hablo con Rafa Laza, cuando al señor Laza le digo lo que hay, me dice, no te preocupes, bueno, luego me dice, se sintió molesto. Bueno, hay un artículo que escribí en su día, y que ahí está, incluso con capturas de pantalla, en el cual se me dijo que no me preocupara, me iba a aceptar. Todavía no me ha aceptado en su nivel, en su perfil. Ayer pasa esto, ha pasado más veces. Tantas casualidades hay que además solo se borran los comentarios. Yo no voy a romper, a ver, yo si me permites, que la gente sepa que se manipula. Yo sí que quiero romper una lanza a favor de Rafa Laza. Yo creo que Rafa Laza, como jefe de gabinete de Maroto, yo lo conozco hace muchos años, a mí me extraña que Rafa Laza sea capaz de hacer este tipo de cosas, porque no es su estilo, ¿vale? Y en cuanto al alcalde, y en cuanto al alcalde te voy a decir una cosa. A mí me da la sensación, porque a mí me pasó una vez, yo voy a contar mi caso, a mí me pasó una vez, y yo le mandé un chat privado, oye Javier, he hecho este comentario, nada más un comentario que me acuerdo que era una tontería, y había desaparecido, y me dijo, Joseba, me contestó, Joseba, yo no he borrado nada, lo miro.
El caso es que el comentario no salió y me dijo que no sabía qué había, en mi caso, repito, es mi caso, que había podido pasar, pero que ese comentario ya se había borrado. Es cierto, pero a mí me pasó una vez y fue de una forma excepcional. Yo no puedo decir que no suceda eso. Hombre, a ver, yo sí. Bueno, yo no puedo decir lo contrario. Lo digo yo. ¿Pero te ha pasado con más gente o no? Claro, por eso estoy diciéndolo. A mí me ha pasado varias veces. A mí me ha borrado. Llevaré con su perfil desde hace un año que está mi solicitud de amistad. Y está allí. Luego cada uno acepta a quien quiere. Por eso supuesto, es otra. pero cada uno tiene su libertad, Javier. ¿Cuál es el error? ¿Me borró como amigo equivocadamente o no? Eso es voluntario. Eso está claro. Y conozco gente, y tú sabes además que hay gente, y qué gente es, que le ha pasado lo mismo. Y casualidad es gente crítica. Así es. ¿Quieres decir algo? No. ¿Te sorprende o no te sorprende? No, me sorprende. Yo creo que hay muchas veces pues yo creo que hay un sentido malo de utilizar las redes como propaganda, que no me parece mal que tenga un punto de propaganda, pero que a la hora las redes sociales tienen que servir para interrelacionarse con la gente. O sea, no es una cuenta personal, es la cuenta del alcalde. La propaganda y anuncios, para hacerse propaganda. Esto se utiliza para darse paulo y para que la piña sea... Mira, 1.700 amigos en esa página. Un comentario ayer demencial con una foto de una ancianita calentándose las manos sobre los 50 euros famosos. Hago el comentario. Y un comentario con su ironía, pero yo creo que con su educación. Y además está colgado y se puede ver. Hago el comentario, pasa todo esto que ha pasado, me bloquea, etc. Luego vuelvo a mirar. Hoy se me ha desbloqueado. Pero es que me fijo hoy y digo, ostras, es que es preocupante, claro. 700 y pico me gustas a un comentario que para mí deja mucho que desear, o sea, un post. Entonces, ¿qué se está haciendo? Claro, si tú ves otra visión crítica, es lo que decíamos, la gente no tiene un análisis crítico de la situación globalmente, entonces, claro, si lee ese comentario le hace pensar. Cuando menos pensar, no, mejor que hago, lo bloqueo. Cuando ayer trasciende esto y se habla en redes de todo el tema y tal, hoy desbloqueado. ¿Es casualidad? No. Lo que pasa es que hay un argumento que está utilizando el alcalde continuamente, es un poco, los ciudadanos de Gasteiz están conmigo. Claro, obviamente, si tú, el caso este de Facebook es un ejemplo concreto. Si yo borro a los disidentes, si yo borro al que me hace la más mínima crítica, pues ahí lo que va a aparecer es que soy el rey de la barraca y que aquí toda la gente está conmigo, cuando no es real. Es decir, cuando hay muchísima gente, que yo creo que incluso es mayoritario, que no defienden las posiciones que está realizando en estos momentos el alcalde. A mí uno de mis cometidos es el de Community Manager. Y he trabajado años en este tema. Y yo, vamos, una prueba clarísima es esa, de 1.700 me gusta, significa que hay un filtrado de amigos tremendo. Más claro. Pero eso es porque tiene, a ver, porque el ratio por amigos, que dices, si tiene 700, porque tendrá 2.500, 3.000 amigos, más o menos, calculo, he hecho un cálculo, no sé cuántos tiene. 1.700 tiene. De 1.700, 700 me pues gusta. es un ratio muy importante, entonces. Y vete para atrás en su perfil, en el político, no en el personal. Vete para atrás en su perfil y verás que hace unos meses los comentarios en general, 30 me gustas, 70 me gustas, 50 me gustas, ahora 700. No es normal. Bueno, de campaña electoral estamos todos los medios hablando de las campañas electorales, estamos hablando y así hasta mayo hay una pelea ardua, larga y va a ser tela. Esta televisión va a cubrir muy bien las noticias y va a estar muy pendiente de los debates, vamos a hacer debates de todo tipo aquí, vamos a intentar plasmar, por cierto, vamos a empezar a darle vida a las nuevas plataformas, empezar a darles espacios, porque también queremos que las nuevas plataformas tengan sus espacios y puedan ver evidentemente, pues se les pueda ver las caras a los candidatos, se les pueda ver o escuchar sus programaciones, incluso haremos algún debate con las nuevas plataformas, algunos debates, para que entre ellos puedan debatir sobre el modelo de ciudad que quieren, que eso es lo que nos interesa, y también haremos evidentemente con el arco parlamentario que ahora mismo tenemos representación en el ayuntamiento, es decir, con los que representan el ayuntamiento por un lado, evidentemente, porque son los que realmente ahora están gobernando, los 4 partidos que, digamos, tienen representación, como son EH Bildu,
PS, PNV, PP, haremos esos debates con ellos, evidentemente, y luego aparte haremos otros debates con las nuevas caras. O sea que sí que es verdad que no mezclaremos, ¿eh? Yo creo que no acabaremos mezclando. Es una política que tendremos que decidir desde la dirección del partido. Perdón, la dirección de sí, iba a decir, sí, considerarnos un partido 2.5 Gasteiz, de la dirección del programa, ¿eh? Pero sí que creo que es bueno, no sé, hay que ver qué modelos es el mejor para intentar encauzar la mejor información al ciudadano, ¿no? No sé. No, también os dejo que opinéis, ¿eh? Os dejaremos que opinéis para que nos digáis qué creéis que podemos hacer. No os estoy llamando antidemocráticos. ¿A quién, nosotros? No, fíjate por dónde empiezo. No os estoy llamando antidemocráticos. ¿Pero eso quiere decir que piensas? No, que es ese punto en concreto a mí, que eso es lo que se hace en todos lados, además. Bueno, pues por un lado los que están gobernando y por otro lado los que aspiran, los que están gobernando, los que tienen representación. Lo que sí que es verdad que tiene su lógica, ¿eh? Tiene su lógica. No. Y hablar de futuro. No, porque yo creo que no, porque los que vienen nuevos, digamos, las nuevas plataformas pueden tener una visión muy global de lo que quieren o lo que quieren hacer, pero otra cosa es lo que ha pasado durante 4 años en la legislatura. Solo son 4 los que saben realmente, han estado en todas las comisiones, están trabajando. Pues hace un programa de análisis de lo de atrás. Pero por eso, pero no está mal, no estaría mal, es decir, no está mal que se haga un 5 y un 4 y que esos 5 puedan visionar su futuro y que los otros 4 digan lo que se han hecho mal durante los 4 años y que yo creo que, porque a mí lo que me interesa, a mí personalmente como ciudadano es, ha habido 4 representantes políticos, 4 partidos políticos en representación ciudadana en el ayuntamiento durante 4 años y aquí tendrán mucho que decirse unos a otros. A mí sí me gustaría que eso fuese así, que pero realmente... La representación de la ciudadanía. No te equivoques. La representación del ciudadano ahora mismo es la que tenemos en el ayuntamiento, y el ayuntamiento y la diputación, y son 4 fuerzas, es decir, son 4 y en la diputación son 5. Sí, es así, quiero decir que no... Digamos y los que salen no son por desencanto. Hay mucha gente y sabemos... Pero Javier, lo que te quiero decir con esto, lo que te quiero decir es que sí que es verdad, y es un debate que además es un debate que no... A mí sí me parece que el debate tiene que ser, yo no sé lo que opináis, pero bueno, tu opinión sí, la de Asier no la sé, tu opinión sí porque la de Alejandro, ¿no? Pero la de Asier no. Pero sí que es verdad que a mí sí me parece que no sería justo, a mí no me parece justo, que, por ejemplo, en el caso de Podemos, es como si el día del Estado del debate de la Nación, Podemos hacía algo paralelo, decía, no, porque tal, y se niegan a debatir conmigo. Hombre, no es que se nieguen a debatir contigo, es que no tienes representación en el Parlamento. Cuando tú tengas representación en el Parlamento, entonces allí tendrás tu derecho a decir lo que tengas que decir, pero en ese foro es un foro muy determinado. Otra cosa es que, quiere decir, que fuera tú puedas hacer unos debates que a mí no sé si me parecen realistas, es decir, no, creo que el debate se tiene que dar donde se tiene que dar, y no fuera de donde no se tiene que dar. No es mi opinión, bueno, no sé. Yo creo que, bueno, siempre tiene que haber un grado de flexibilidad, quiero decir, igual en estas elecciones está claro que hay una fuerza nueva que va a entrar, que es Podemos en base a... Pero eso no es... Sí, pero quiero decirte, tampoco vas a hacer un debate con el 100% de las candidaturas que existen a los 4 partidos. Bueno, aquí por ejemplo en esta televisión no podríamos hacerlo, o sea, sería imposible. Para mí el único factor ahí que es diferente es el tema de Podemos, porque realmente sí parece que tiene una base social y que va a entrar en las instituciones de una manera u otra, ¿no? Sí, está Irabasí, está Gastoria. Con gente rebotada de partidos que están gobernando. ¿Por qué están rebotados? ¿Por qué han hecho su...? Pero también hay otras candidaturas. Bueno, ¿y? Entonces, pero para mí sería más democrático. Sí. Para mí. ¿Pero qué es democrático? ¿Juntar a los que han estado, digamos... los que van a gobernarnos, porque lo pasado... ¿Pero quiénes van a gobernar? Es que no sabemos quiénes va a gobernar. Hay 4 años antes de cada votación para hablar de lo que se ha hecho. No tengo más tiempo, de verdad, no tengo más tiempo. Es un debate que, mira, lo podemos haber abordado antes, pero no tengo más tiempo. Pero sí que es verdad que a mí me parece que lo justo es que los que han estado en el arco, digamos, representativo de las instituciones tengan su debate, porque tendrán muchas cosas que decirse cara a las campañas electorales, tendrán muchas cosas que sacar de cosas que han pasado y creo que es bueno que eso se vea, porque se vea claramente dónde ha fallado cada uno y solo eso lo vas a tener. Y ahí cualquier otra fuerza que entre se queda como descolocada, porque realmente, sí, porque realmente... ¿Por qué es tan crítica? No, porque mira, esto que te voy a decir es así.
tú mañana dices en tu programa electoral que quieres hacer X, que quiero, lo estamos viendo, llegas al gobierno y resulta que quiero porque yo, te encuentras con un mapa institucionalmente interno y ves que la imposibilidad de las promesas electorales las tienes que empezar a incumplir porque ese espectro en el que te vas a meter no te permite hacer ciertas cosas que has ido prometiendo. ¿Eso lo van a hacer todos? No, pero los que han estado conociendo la institución desde dentro tienen otra visión. Es otra cuestión, ¿eh? Yo creo que es así. Bueno, Javier, gracias, ¿vale? Te espero el viernes que viene, ¿vale? Claro. Asier, muchas gracias, ¿vale? Os veo el viernes que viene y seguiremos debatiendo. A ustedes nada, despedir el programa aquí en 2.5 Gasteiz. Les espero el próximo lunes, de nuevo aquí en este subprograma, en esta cercanía de lo social, de lo político, de lo cultural, de Vitoria y de Gasteiz y de Araba, ¿vale? Agur, agur.